Vamos a orar, hermanos. ¿Qué hacer cuando surge un problema? Orar. ¿Qué más? ¿Mande? Poner el problema en las manos de Dios. ¿Qué más haríamos? ¿Dejarlo pasar el problema? Buscar resolverlo, ¿verdad? Porque finalmente es Dios el que nos ha dado la responsabilidad y sabiduría para poderlo hacer. Así es que vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría en esta hora. Padre, gracias por tu bondad, gracias por ser el Dios tan hermoso, tan poderoso, tan especial, que nos das la sabiduría para poder ver a través de tu palabra lo que tú quieres de nosotros. Anima nuestro corazón, anima nuestro espíritu, guía nuestra vida para que podamos aprender de tu palabra y no solo aprender de ella, sino aplicarla con amor en nuestras vidas. Bendícenos pues, Señor, y te suplicamos que guíes nuestro corazón siempre hacia ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a buscar en el libro de Hechos, donde hicimos la lectura. Y a lo mejor, Jimena, si nos la puedes volver a poner ahí. Fíjense que muchos hermanos han titulado este libro Hechos de los Apóstoles. Otros le han llamado Hechos del Espíritu Santo. Y otros le han llamado Hechos de Dios. ¿Cómo es que Dios obra para poder guiar nuestras vidas? Si leyéramos, fíjense bien, este libro desde el punto de vista de cómo Dios actúa, nos vamos a encontrar cómo Él se va mostrando de una manera poco a poco en la vida de las personas y va tomando sus vidas y los va inspirando para que puedan crecer. Encontramos en el primer capítulo la revelación de Dios y cómo nuestro Señor Jesucristo sube a su presencia. Cómo también Dios inspira para que sea a través de su poder y de su gracia que nosotros podemos encontrar a Dios actuando en nosotros. Pero de una manera muy especial, cuando la iglesia va creciendo, se encuentran en un momento dado para tomar decisiones y para decir qué vamos a hacer cuando surge un problema. Leamos nuevamente el versículo primero del capítulo 6. ¿Quieren leerlo junto conmigo, por favor? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo bien. ¿Qué palabra les hace ver algo que está sucediendo ahí? Sí, primero, ¿verdad? Va creciendo y después no hay control y empieza a haber un gran problema que puede existir en la vida de las iglesias. La murmuración. ¿Entre quiénes? Fíjense que los hebreos significaban los que se creían espiritualmente superiores. Y los griegos eran considerados los carnales, aquellos que les costaba trabajo ver a los espirituales. Así es que este problema que puede existir dentro de la vida de las iglesias es el murmurar. La palabra murmurar tiene que ver con lo que a veces nuestros labios están transmitiendo de una manera casi por los pasillos. No lo digo abiertamente, pero lo empiezo a decir aquí, ¿verdad, hermana Alma de la iglesia, verdad?
mire, es que pasa esto, es que este hermano hizo lo otro, es que no nos dan suficiente de comer, es que no nos están apoyando, es que están buscando otro tipo de cosas. Y entonces la murmuración lo que hace es, ¿qué hace? Dividir, crear problemas, y entonces impide realmente un crecimiento profundo de la iglesia. Dentro de la murmuración es que se empiezan a quejar. Y no era quejar, ay, me duele, ¿verdad? Este pie, o ay, me duele mi hombro, sino empezar a hablar de los demás. ¿Qué pasa cuando nos quejamos de los demás, pero no vamos y enfrentamos el problema abiertamente contra el otro? Se aumenta. ¿Aumenta? Sí. Y casi, ¿mande? No se remedia nada. No se soluciona nada. Y casi siempre se está inventando nuevas cosas. Ya no es solamente lo que pasó, sino que lo creamos todavía mayor. Hay una anécdota, ¿verdad?, de que en un cuartel el capitán le da la orden hablada a digamos, el general manda a llamar al capitán, le dice: capitán, quiero decirle que va a haber un eclipse de sol, así es que me va a las 12 del día a formar a todo el pelotón, de tal manera que ellos puedan estar y puedan observar este eclipse de sol. Se lo dijo de forma hablada, no se lo escribió ni nada. Entonces el capitán fue con el teniente y le dijo: oye, teniente, fíjate que el general me dijo que él iba a eclipsar el sol a las 12 del día. Entonces, que juntes a todo el pelotón, porque él va a dar la orden de que el sol se eclipse a las 12 del día. Y entonces fueron cada uno transmitiendo el mensaje hacia el otro, hasta que llegó el momento en que todo esto era un caos. Los soldados no sabían qué era lo que iba a pasar, estaban esperando que llegara el general y que con una orden de él se pudiera eclipsar el sol. Así es que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se da la orden clara, pues muchos podemos llegar a crear murmuraciones y la información no es la correcta. Tenemos, hermanos, la bendición de que la Biblia ha sido escrita de manera clara para que no empecemos a crear murmuraciones. Se quejaban unos contra otros. En lugar, fíjense bien, de buscar cómo vamos a solucionar este problema, empezaron a hablar unos contra otros y empezaron a separarse unos de los otros y empezaron propiamente a hacer que todo lo que estaba beneficiando a la iglesia de crecer, ahora empezaba a actuar de una forma destructiva en contra de la iglesia. Esto hacía, ¿verdad?, que ¿creen que esto puede pasar en nuestras familias? Pues es que tu papá no me dio la quincena, ¿verdad? Y entonces, como no me dio la quincena, no hay para comer. Y es que tu papá me dijo esto. Y normalmente pasa, hermanos, que los hijos toman ventaja de ello, ¿verdad? Así es que cuando Abraham quiere que su papá le dé algo, pues va con la mamá y, ¿verdad?, y tratan ahí de arreglar los asuntos en medio. Y cuando hablamos mal del otro, entonces surgen o pueden surgir los problemas. El siguiente versículo, por favor. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? ¿A qué se dedicaban los discípulos? A predicar
al estudio de la palabra, a enseñar a los demás, y entonces la gente empieza a hablar porque dicen, nos están descuidando. Y por lo tanto dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Miren, hermanos, cada uno de nosotros somos llamados de diferente forma para servir a Dios. Va a haber unos que vamos a estar dedicados más a la palabra y va a haber otros que van a estar dedicados más al servicio hacia Dios. ¿A qué nos llama Dios? ¿Cuál es el llamado de cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con sus vidas? Pues bueno, fíjense que veíamos en la mañana, cuando yo estoy dispuesto a servir donde Dios me llame, tengo que poner toda mi disposición para hacerlo. El servicio es lo que más honra. Dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir a los demás. En la iglesia a veces, contrario a las Escrituras, estamos esperando a ver cuál es mi puesto más grande que me puedan dar y no el más pequeño donde yo pueda servir a los demás. ¿A quiénes se buscó para poder resolver el problema? ¿A cuántos hermanos? 7. ¿Por qué 7 y no 50? Por la cantidad de la gente, ¿verdad? Pero eran 7 los que se elegían, porque 7 siempre ha sido el número perfecto. Y 7 simboliza que no solamente eres el número, sino que podía haber otros que podían también servir, pero con 7 podían empezar. ¿Qué características deberían de tener? Llenos de buen testimonio. O sea, que la gente dijera, wow, este hermano de verdad que está dedicado al servicio, este hermano quiere hacerlo, este hermano siempre lo hace bien, este hermano no es de los que se quedan sentados esperando a ver que le sirvan, sino siempre está dispuesto a servir. ¿Cuál era el problema que a veces existía en la vida de las iglesias? Que siempre a los que se les consideraba los más ricos, era a los que se les daba el lugar de honor. Aquí no es así. Se busca gente que dé buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. O sea, que puedan hablar, expresarse, darse a conocer como hombres y mujeres que tienen un servicio agradable a Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué más tenía que ser? Buena voluntad para que se puedan encargar de lo que se les da. Ajá, de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Conocimiento de Dios, discernimiento, que lo apliquen con mucho amor. Así es que lo que Dios espera del día de hoy, que vamos a elegir a nueva mesa directiva, es hombres y mujeres que puedan ser llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y que anhelen sobre todo servir a Dios con mucho amor. Pasamos al otro, por favor. Y así es que unos iban a persistir en la enseñanza de la palabra y otros iban a empezar a tomar decisiones de amor en la vida de la iglesia. Qué difícil, hermanos, es cuando nos empezamos a quejar, ¿verdad? Cuando empezamos a decirles a los demás, pues a mí no me hacen caso, a mí no me dan, yo quiero que a mí me den y primero a mi gente y luego a los demás. Los problemas, hermanos, pueden dividir a la iglesia y pueden crear desconcierto. Por eso es muy importante, se dice que este texto
aunque no aparece la palabra diáconos, se eligen a los diáconos, que son hombres que están dispuestos a servir. En cierto sentido serían hombres y mujeres que estén dispuestos a servir para darle y honrar a Dios, para cubrir las necesidades de los demás. Cuando Dios nos ha elegido, Dios es el que lo hace. Podemos ser buen testimonio y luz hacia los demás. Y debe de haber de nosotros una buena disposición de quererlo hacer para poder honrar a Dios. Así es que, hermanos, este texto nos va llevando a crear hombres y mujeres que estén dispuestos a servir a Dios siempre. Podemos pasar al siguiente. Así es que agradó. ¿Y a quiénes eligieron? A Esteban, luego ¿a quién más? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, con su nombre respectivo, fueron elegidos para poder servir al Señor. Dice un himno: ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Hoy lo quisiera saber. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. Que hoy y por siempre pueda yo hoy, Señor, servirte, porque finalmente el que no sirve, ¿verdad? Así es que hoy, hermanos, somos llamados por el amor y la bondad de Dios para servirle a Él. Que Dios nos inspire para que con todo amor hoy podamos, hermanos, ser elegidos. Y aquellos que sientan en su corazón el deseo de servir al Señor, lo podamos hacer con mucho amor. Vamos a orar. Padre, guíanos a través de tu palabra. Inspíranos para encontrarnos contigo. Que hoy, Señor, pueda tu iglesia ser dirigida por ti, ser inspirada por ti, y que juntos, Señor, podamos encontrar aquellos hombres y mujeres que tú quieres para tu iglesia. Bendícenos, Señor, inspíranos en ti, y que, oh Dios, a través de servirte, podamos llevar a conocer a otros tu palabra, tu amor y tu fidelidad. Señor, te necesitamos. Tu iglesia necesita que tú nos ayudes a ser guiados por tu amor y por tu bondad. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.